Muy bien, esta vez toca hacerle una reacción y un pequeño análisis a Dimash interpretando una vez más la canción de Diva Dance. Hace pocas semanas por ahí me apareció un video que no era de Dimash, era de otro youtuber, en donde decía básicamente que Dimash había cantado la canción de Diva Dance de nuevo y que había hecho cosas mejores, tanto en el aspecto de que había hecho más graves, tanto en el aspecto de que había hecho unos agudos muy épicos. Entonces dije, bueno, me surgió la idea, me quedé en shock unos segundos. Me surgió la idea de hacerle una reacción y un pequeño análisis de nuevo a esta canción, porque hace tiempo le hice un análisis a esta canción en específico y la comparé con una versión de Dimash que fue, me parece que en el concierto de Bastu, en donde fue la mejor interpretación, que según yo fue como que la que más se acercó a la canción original, y le di mucho mérito a Dimash por el hecho de que es un hombre y que está cantando una canción que está hecha para mujer de una manera impecable. Igualmente ese video es el más visto en mi canal, tiene muchísimos comentarios también que están a favor de mí, en contra igualmente, tiene buenos likes, también tiene buenos dislikes. Pero bueno, ya estoy preparando la segunda parte y vamos a hablar en esa parte sobre una cantante peruana muy conocida, me la han pedido bastante. Me imagino que ya se están haciendo la idea, fue una soprano increíble con la capacidad de llegar a las mismas octavas que llegaba Dimash. Tal vez ya la conozcan, si no pues bueno, queda el misterio por ahí. Pero ya estoy preparando el análisis para, yo creo que dentro de un mes y medio por ahí ya se va a estar subiendo. Lo quiero hacer con tiempo, con dedicación, que esté bien, para que no queden muchas dudas, por así decirlo, al momento de estar analizando a esta cantante y a la canción de Diva Dance. Pero pues bueno, otra cosa que les quiero decir es que este video tiene modificado el audio por el hecho de el copyright. No sé si esta canción tenga copyright, espero y no, pero por si las dudas vamos a modificarlo. Ahora bien, sin nada más que decir, vamos a empezar con esta reacción y con este pequeño análisis a Dimash interpretando la canción de Diva Dance de nuevo, que me parece que es una versión muy diferente, es una versión oriental. Según eso es lo que vi en el título, porque lo pasé al traductor ya que está en chino. Entonces decía algo así como que era la versión china de Diva Dance. Igualmente la está cantando con otro cantante. Son dos canciones según. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. El escenario se ve increíble. Empieza con una voz central. Empieza con una voz central y después sube un poquito a voz de cabeza. Sube un poquito. No sé qué diga la letra, por eso la estoy tarareando. Pero bueno, vamos a continuar. No ocupa nada de aire. Ahí sí, un poquito. Su vestimenta como que muy al estilo chino, ¿no? El escenario igual se ve increíble. Algo que les quiero como que aclarar, por así decirlo, y que fue algo que vi en mis clases de inglés en la universidad, fue que los chinos, los orientales, tienen un acento muy especial, por así decirlo, ¿no? Así como lo tienen los argentinos, los españoles, los puertorriquenses, lo tenemos también los mexicanos. Los estadounidenses también en diferentes partes de Estados Unidos tienen un acento diferente. Los chinos al momento de cantar o de hablar en otros idiomas pues tienden a oírse como que con su dialecto, ¿no? De hecho los chinos son como que un poquito bulleados, por así decirlo, les hacen mucho bullying por el aspecto de que las L's no las pueden, las R's, perdón, no las pronuncian bien del todo y se van más a una L. Entonces a veces hablan así como que son chinos y les hacen mucha burla. Yo personalmente pues no lo hago porque en primera no conozco a ningún chino como para hacérselo, si no sí se lo haría. Pero y en segunda pues porque respeto el hecho de que sean así, ¿no? Obviamente si yo voy a otro lado
me van a decir que hablo muy diferente. Incluso hay gente que dice que yo hablo como cantadito, así como que le doy tonos a las palabras, cosa de que pues bueno, yo no lo siento así, pero es porque yo estoy acostumbrado. En este caso pues se nota mucho la forma de hablar de este hombre. Habla con su acento de chino, vaya. Ahora bueno, creo que va a cantar Dimash porque por lo que vi agarró, o más bien subió el micrófono hacia su boca. Vamos a ver qué hace. Espérate. Esta voz la vimos también en Orlov. Lamentablemente la reacción de Orlov me la bajaron por derechos de autor. Pero ya ven que en la de Orlov empezaba así como de Ascolta la viocha. Eso se hace bajando la laringe, así, y haciendo un poquito como que de voz raspada. Ascolta la viocha. Yo ahorita tengo la voz un poquito reseca. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice algo así como Tremagna, pero lo hace con esa voz como gutural. Es un gutural. Tremagna. Se escucha muy profunda, muy grave, ¿no? Obviamente esta voz, si él tratara de llegarla con una voz entera, se oiría así como de Tremagna. No se escucha tan profundo como Tremagna. No sé qué nota sea esa. Me imagino que es la más grave que puede hacer, pero desconozco la nota que está haciendo. Si ustedes la saben, por favor coméntenla y yo pues bueno les daré un corazoncito en su comentario y les responderé como suelo hacer. Bueno, vamos a continuar a ver qué hace. De entrada me sorprendió, a pesar de que ya la había oído. Esa es la buena, Diva Dance. ¡Oh! ¡Wow! También puede hacer esas voces con voz de silbido. No creí que este cantante pudiera hacer eso. Creí que toda esta parte se le iban a dejar a Dimash. De hecho ya esperaba oír su voz así como de ¡oh! Pero no, empezó él. O sea, genial, ¿no? O sea, ver que hay más artistas que tienen una excelente técnica y que se están dando a conocer gracias a otros artistas, como es el caso de Dimash. ¿Por qué? Porque él yo no lo conocía. Tal vez haya gente que llegue, yo sí lo conocía, él lo conocía antes que Dimash, pero yo no. Y gracias a Dimash lo conocí. Pero pues bueno, solamente quería decir eso. Ahora sí vamos a continuar. Me imagino que esta parte que viene tal vez la cante Dimash o tal vez la siga él. Yo siento que la va a cantar Dimash, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, Dimash. Ya hasta me sé la canción de tantas veces que la he oído. Bueno, de hecho la he oído como unas 10 veces, pero se aprende porque tiene un ritmo súper reconocido. Aquí lo que vemos son los famosos staccatos de Dimash, ¿no? Los yo no lo hago con su tono porque no le llego, o sea, son agudos súper altos. Aquí. Baja. De hecho la canción de Diva Dance, cantarla por una mujer es muy difícil por esta parte, porque ninguna mujer puede bajar tan abajo. O sea, por más que seas contralto, esta contratenor me parece que también es la otra, la que le sigue. No, creo que es contralto. Pero por más que traten de bajar no llegan, porque estas ya son voces de tenor. Es oh, incluso yo las llego con relativa facilidad porque pues yo soy tenor de voz. Un poquito tirando la barítono. Pero pues bueno, a mí no me cuesta. A una mujer obviamente le va a costar. A una mujer se quedaría como de y tal vez ni eso. O sea, se quedaría más arriba como de tal vez ese sería su nota más grave. Y por eso es que a Dimash más bien le sale muy bien esta canción, porque él sí puede llegar tanto a notas graves, tanto a notas agudas. Es la ventaja que tuvo él al ser hombre, ¿no? Que pudo abarcar el rango grave y el rango agudo. El rango agudo pues trabajándolo durante muchos años, el grave pues fue de nacimiento.
me estremeció la piel, espérense. Me dejó la piel chinita. No se me ve obviamente porque tengo suéter para empezar. Pero me dejó la voz, ya ven, ya estoy hablando mal, me está poniendo mal este hombre. Me dejó la piel chinita, es algo... No lo esperaba, yo esperaba que hiciera el... que hizo la última vez. Pero vean esto, wow. Wow, no, simplemente excelente, o sea... quedó increíble, me encantó. Fue, o sea... No esperaba que hiciera esto porque yo esperaba que hiciera lo que hizo en el concierto de Bastu, o sea, lo mismo de la, sino que esta vez hizo su nota, su re 8 me parece que es la nota más aguda que hace. Y vean cómo suena, o sea, suena como un silbido pero muy aireado, como un falsete, escuchen. Guau, así como cuando a las teteras les está hirviendo el agua por dentro y empiezan a sacar el aire súper silbado como... Bueno, yo no hice ruido, pero imagínense que hice un ruido agudo. Así... No me sale, ¿por qué no me sale? Antes me salía... No, ya no me sale. Qué rayos, perdí la forma de chiflar como tetera. Pero bueno, vamos a continuar. Porque él hace como personaje de anime, él hace como las mascotas que salen en los animes. Me refiero al chino de verde de a un lado, escúchenlo. Ya entró escenografía. Cambió la canción. Ya entiendo. Le estaban dando como que... Hagan de cuenta que hicieron lo que... Bueno, yo esto lo suelo hacer mucho con mis canciones cuando quiero hacer transferencias. O sea, pongo una canción y después abajo le voy poniendo otra y se van como que colando las canciones. Entonces lo que hizo el chinito no sé cómo se nombran, discúlpenme por no saberme su nombre. Vamos a dejarlo como el chino de verde. Lo que hizo el chino de verde fue empezar como que a dar la introducción a la siguiente canción. Y ya después Dimash la continuó, obviamente terminó Diva Dance. Pero la musicalización se siguió y como que la acomodaron muy bien para que coincidiera y no terminara la canción y después empezara la otra, sino que se siguieran. Y eso fue algo que me gustó, o sea, no le hallaba al principio, creí que el chinito le estaba dando como que un aire diferente. Pero le quedó bien, le quedó bien. Tiene una voz muy finita el chino de verde. Y muy suave. Se siente un contraste muy grande entre la voz de Dimash que está cantando como si fuera ópera y el chinito que está cantando así como un niño. ¿Lo vieron? Está cantando como un niño. Me impresionan los cambios que hace en estas partes. Escuchen al chinito de verde. El vibrato que hace lo hace como que un poco, se puede decir que nasal porque se siente nasal. Incluso cambia la resonancia, escuchen. No me sale, está muy agudo para mí. Pero pues bueno, se hizo el intento. Y ese no me sale porque está muy agudo. Algo así. Hace una impostación pero muy de cabeza. Muy... No sé si sea Whistleton porque se siente como muy nasal. Se siente como si ya le pegué al antipop otra vez. Se siente como si estuviera apretando una parte de aquí. De hecho, si yo hago... me sale. Pero obviamente no es el sonido que estamos buscando porque él está usando la boca abierta. Entonces muy probablemente esté ocupando la voz de silbido. Sí, la está ocupando definitivamente.
que veo aquí es que este cantante, nuestro amigo el Chino de Verde, está súper acostumbrado a cantar en notas agudas, o sea, como para mantenerse tanto tiempo cantando en ese tono, debe estar muy bien acostumbrado. Dimash, por el contrario, está acostumbrado a todos los tonos, ¿no? Veanlo aquí. ¡Wow! Excelente. Terminó antes de lo debido, pero bueno, terminó. Creo que esta versión incluso me gusta un poquitito más que la versión de Bastu. Siento que la última canción estuvo muy curiosa, o sea, dio un contraste muy grande en comparación de lo que estábamos viendo con Diva Dance, que es una canción súper movida, súper acelerada. La otra es más como de relajamiento, nomás como para llevártela tranquilo. Igualmente nuestro amiguito el Chino de Verde canta muy bien, o sea, la verdad es que no esperaba que llegara él a tomar la primera parte de Diva Dance, pero lo hizo, o sea, me impresionó por eso. Igualmente pues me agrada que Dimash haga colaboraciones con otros cantantes que, como les digo, para mí no era conocido, ni siquiera sé su nombre, porque les digo que el título está en chino y creo que en el traductor no me aparecía del todo el nombre, solamente me aparecía Diva Dance más X canción, no recuerdo cómo se nombraba, pero me gustó. Esa nota de Dimash del Re 8 le quedó excelente, le quedó bastante bien. Fue un cambio muy drástico. Les juro que yo sí esperaba que hiciera esa parte que hizo en el concierto de Bastu, que de hecho él le hizo así como de como que hizo un legato, por así decirlo, que fue bajando de notas no tan graves. De hecho vi un video en donde decían que había hecho 12 notas en casi 2 segundos, lo cual es pues impresionante. Imagínense 12 notas así de corridas. Es algo muy difícil de hacer. Para mí es casi ahorita imposible hacerlo. De hecho, bueno, puedo decir que es imposible porque no tengo la técnica como para hacerlo. Dimash pues la tiene, la adquirió con el tiempo y la sabe ocupar bastante bien. Conclusiones de este video, de esta reacción. Me gustó mucho la reacción, me gustó mucho la canción, perdonen, como ya les dije. Sigo todavía como que analizando lo que acabo de oír, porque no esperaba que hiciera eso Dimash. Ustedes vieron mi reacción, o sea, también nunca me ha gustado a mí exagerar las cosas, pero cuando algo me impresiona y me gusta, así es como que lo resalto y me quedo como de que... Igualmente en la voz aguda, ya ven, ni siquiera organizo mis ideas. La voz grave que hizo así, súper grave, fue algo que también me impresionó. Yo pensaba, y les juro que pensaba que iba a ser una nota así como de oh, así grave, profundo, pero no al grado de llegar a un gutural, ¿no? Me impresionó y me gustó mucho. Espero a ustedes también les haya gustado, no solamente la reacción, sino también por ahí un poquito el análisis, que tampoco fue un análisis tan a fondo. Les voy a poner los títulos más pequeño análisis o pequeñísimo análisis, porque no los hago tan grandes. Igualmente no tengo el porqué, porque a veces a la gente no les gusta que tenga tanto el video. Y igualmente también porque no tengo mucho tiempo como para estar grabando análisis extensos, ni mucho espacio de almacenamiento en el celular que ocupo para grabar, que ya después haré el intento por grabar con una cámara de video más profesional, pero primeramente tengo que comprar un CPU que me aguante esa resolución. Pero pues bueno, sin nada más que decir, yo les agradezco por haberse quedado hasta aquí, haber visto el video, y espero también, si ustedes es la primera vez que veían esta interpretación de Dimash, hayan impresionado igual que yo, que me imagino que la mayoría de los Deers que me siguen ya la habrán visto. Creo que por ahí me la pusieron en un video, no sé si fue en el de Hello o si fue en el último que hice, que fue en el de Earth Song. Bueno, en el anterior a Hello, que fue en el de Earth Song. Pero pues bueno, creo que me lo pusieron, no recuerdo bien, me pusieron varios links. Entonces pues creo yo por ahí lo saqué. Esta versión, les digo, la encontré aquí porque hace semanas, hace como 4 semanas, creo 3, vi que me apareció un video y dije, este tiene que ser una reacción, aunque no me la han pedido, pero creo que después me la pidieron, como les acabo de decir. Pero dije, aunque no me la han pedido, la voy a hacer, porque también quiero sacar reacciones por mi cuenta, ¿no? Que yo diga, ¿saben qué? Voy a reaccionar a esta interpretación porque la encontré en internet y me llama la atención hacerlo. Y ya, igualmente podría ser una sorpresa para ustedes. Pero pues bueno, mientras, espero les haya gustado el video. Yo soy Porcayo y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao!